Estamos ubicados en el capítulo 6 de Apocalipsis y hemos llegado al versículo 12. Estamos observando la apertura de el sexto sello y hay una conmoción cósmica, universal. Se sacuden las estrellas, la tierra, el cielo, el sol, la luna, los mares. El mundo es conmovido con la apertura del sexto sello. La Red Ministerio Evangelístico. Nos proponemos llevar el Evangelio hasta todo rincón donde Dios nos permita. Bienvenido a escuchar el mensaje de hoy. Seguimos adelante en este maravilloso recorrido a través de las Escrituras. Lo que Dios espera del hombre es el arrepentimiento, no el miedo. Cuando Adán pecó, se escondió. Y cuando Dios buscó a Adán, ¿dónde estás? Él dijo, la mujer que me diste, ella es la culpable. ¿Qué hiciste, Eva? Ella dijo, fue culpa del diablo. Y no hubo arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento a la humanidad. La humanidad se esconde, le teme a un Dios bueno y misericordioso. Se hacen enemigos de Dios con sus acciones, con sus blasfemias, con sus burlas, y luego entonces se meten en cuevas, bajo las peñas, en los montes, en los gigantes árboles, pensando que hay algún lugar donde puedan ocultarse de nuestro Dios maravilloso. Veamos la lectura de hoy, que nos dice así. Miré cuando el Cordero abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. A partir del quinto sello, los escenarios han cambiado. En los 4 primeros, vimos que Dios autorizó a unos jinetes para traer dolor sobre la tierra. Pero ahora Dios comienza a intervenir. Él mismo usa la naturaleza en contra nuestra. El sol que debía darnos luz y calor para el frío, la luna que debía alumbrar de noche, las aguas de los mares que decoran la tierra y producen tanta vida, la tierra, las montañas que debían traer frescura, oxígeno para nosotros, todo se vuelve en contra. Las convulsiones de la naturaleza, la misma tierra, sus cimientos son sacudidos, el sol se oscurece. El texto dice que hubo entonces un gran terremoto. Cuando se abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto. Se nos está hablando de un terremoto que sacude la tierra entera. Y no será aquí en Apocalipsis el más terrible ni el más grande. A pesar de que sacude el mundo, todavía falta mucho por ver. Terremoto que sacude todos los cimientos y que atemoriza a todo hombre. Creo que los terremotos han llegado a 8 grados, aunque el de Japón, que causó un tsunami, quizás superó esto. Pero los terremotos que vienen en Apocalipsis son terribles. Van a superar el margen. Van a alcanzar todos los límites al punto de sepultar las islas, las costas. Hemos escuchado en algunos reportajes y noticieros que están avisando que ciudades como Miami, por mencionar alguna, van a ser sepultadas por el mar. Bueno, esos anuncios que causan miedo hoy y que algunos consideran que son aseveraciones exageradas, son las cosas que vienen para el futuro. Esto sí sucederá. Hubo un gran terremoto y el sol se oscureció. El texto dice, se puso negro como tela de silicio, es decir, tela de luto. Para ese tiempo, la tela de luto eran, esos vestidos de luto eran hechos de una tela especial, de animales, de costales. De hecho, la palabra silicio se dice en hebreo sac y significa saco, de donde viene la palabra saco, como decir un costal. Entonces eran telas ordinarias y oscuras. Así se puso el sol. Perdió su brillo, perdió su majestad. ¿Cómo quedará la tierra sin esta luz, sin ese calor tan necesario del sol?
Qué tristeza, qué oscuridad tan terrible y qué terror puede causar esto. La luna se puso roja como sangre. ¿Qué nos está anunciando esto? El luto significa tristeza. Anuncia que habrá lágrimas y dolor, pero lamentablemente no de arrepentimiento, sino de miedo. Los hombres no tendrán la mejor reacción al ver todas estas acciones y estos eventos de la naturaleza. La luna roja como sangre nos está diciendo que la tierra estará llena de angustia de ahora en adelante. No tendrán un día, no tendrán un instante los hombres de paz, de tranquilidad. Las estrellas del cielo serán sacudidas. Todas esas piedras que viajan alrededor de la tierra y que los científicos y los noticieros han anunciado que algunas han pasado a algunos kilómetros y que la tierra se ha salvado de que caigan hacia la tierra, hacia este planeta. Bueno, ya no pasarán de largo, se desviarán todas estas piedras, meteoritos, y caerán contra la tierra, dice, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Amados hermanos, ¿qué pueden sentir los hombres? ¿Qué pueden experimentar cuando están sin Dios y el mundo es conmovido? Los que tenemos a Cristo, pues somos humanos también, y tenemos miedo cuando algún evento natural sucede. Sin embargo, es muy claro, hay que decirlo, la paz que nos da el Espíritu Santo y la fuerza para confiar en Él en cualquier situación, depositar nuestra confianza total en Él, sabiendo que Él tiene nuestra alma segura y que nuestra vida está en sus manos, sea que vivamos o sea que muramos, es para el Señor. El cielo se desapareció, se enrolló como un pergamino, como una lámina cuando es enrollada. Todo monte, toda isla se desplazan de donde estaban, se esconden. Hay convulsiones. Las islas son removidas de sus lugares y se esconden. Imaginen ustedes el terror que está cayendo sobre una humanidad que ha desafiado al Señor. Los siguientes versículos nos dicen precisamente cuál es la reacción de los hombres. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Los hombres han estado acostumbrados a clasificarse por estatus social o por estratos. Los ricos de un lado, los pobres de otro lado, los de clase media en otro lado. Sin embargo, para el tiempo de las profecías apocalípticas, para este cumplimiento, solamente habrá ricos y pobres. Esto de clase media no existirá. Los que tienen son los poderosos realmente, y los que no tienen serán los esclavos. Está clasificado entre ricos y pobres, grandes y pequeños. Para el tiempo de Apocalipsis no habrá esa clase media. Total que los que lograron tener son multimillonarios, tienen conexión con las élites, tienen los búnker, los mejores refugios, son dueños de islas, de edificios, del poder, pueden comprar el poco alimento que queda en la tierra para ellos, para el sustento de sus familias. Pero los pobres no tendrán nada, solamente racionado un bocado que ellos le concedan tener. Así será la diferencia. Y hasta el día de hoy, los ricos siempre se han sentido superiores a los pobres. Miran a los pobres como gente despreciable, que no merece nada. Pero para ese tiempo, cuando el Señor sacuda la tierra, cuando sacuda el cielo y las estrellas, tanto los ricos como los pobres temblarán de miedo. Aquí no habrá diferencia entre los capitanes poderosos, millonarios y los esclavos. Todos los obreros y todos los grandes se esconderán. Correrán a las montañas, huirán a los montes, se meterán en las cuevas y todos le dirán a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros. Versículo 16. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero. Ah, pero si saben ellos que el Cordero de Dios existe y que es enemigo, si saben ellos que existe un Dios justo y soberano, ¿no decían que eran ateos? ¿No se reían? ¿No se burlaban en las películas? ¿No se disfrazaban algunos de un Cristo homosexual para burlarse del Señor?
No hacían payasadas en las ferias y sacaban muñecos que tienen representación del diablo, de Satanás, para adorarlo y reírse del cielo. Hicieron las marchas del orgullo, provocaron guerras de naciones contra naciones. Se burlaron de sus padres y de los buenos consejos de los pastores. Dijeron que la Biblia es un papel que lo aguanta todo. Cometieron crímenes, violaron, estuvieron llenos de lujuria. El deseo y la pasión sexual eran desenfrenados. Solo pensaban en llenar sus vientres de todas las carnes gustosas de esta tierra y compraron todos los lujos que quisieron los que podían. Los pobres estuvieron llenos de envidia, de amargura, y lo poco que ganaban era para licor y para fornicar. A pesar de ser pobres y de no tener y de vivir sometidos de los multimillonarios y los poderosos, nunca quisieron rendirse a Cristo, a pesar de que el Evangelio fue predicado primero a los pobres. Primero a los pobres les fue dada la oportunidad, porque el Señor dijo, difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Se anunció el Evangelio para que los pobres pudieran escuchar, pero no quisieron escuchar. Se burlaban del Señor. Siendo pobres y sin esperanza, no quisieron buscar al Señor. Ahora están aquí reunidos todos, metidos en cuevas y en las montañas, ricos y pobres. Dejaron botado en la ciudad todo su poder, su riqueza, el dinero que tenían en los bancos y debajo de sus colchones, y huyeron juntos, ricos y pobres, tomados de la mano, huyeron a las montañas. Se les olvidó el glamour, el estatus social, se les olvidó que estaban clasificados por estratos, los ricos de un lado, los pobres del otro, y todos juntitos corrieron a los montes y gritaban que nos caigan las montañas encima, porque éramos ateos, pero resulta que Dios sí existe. Se acordaron que no existe el ateísmo, sino que son necios, como dice la palabra del Señor. El necio dice que no existe Dios, pero ahora, caed sobre nosotros, dicen a los montes, porque no queremos ver el rostro de aquel que está sentado en el trono. No queremos ver al Cordero lleno de ira contra nosotros. Fuimos nosotros los culpables, los que nos burlábamos, los que nos alegramos de su crucifixión. No nos alegramos para bien, maldecíamos su nombre. Igual que hicieron los fariseos y los romanos. Maldito, ¿eres rey? Bájate de esa cruz si tú eres rey, si tú eres Dios. ¿Dónde están tus ejércitos? Ahora tenemos que enfrentarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos preferían ser aplastados por los montes, por las piedras, antes que verle la cara al Cordero. Esa es la visión que está viendo Juan. Se dieron cuenta demasiado tarde, se los hemos dicho. Y algunos me dicen, pero usted, pastor, es demasiado apocalíptico. Alguien me preguntó un día que si el mundo realmente se merecía todas esas cosas que vienen. Y yo les dije, no, se merecen el apocalipsis completo, todo eso y mucho más. La humanidad necesita la reacción justa del único santo. Y se darán cuenta demasiado tarde que su rebeldía, sus burlas y todo lo que hicieron contra el Señor tiene un pago, un castigo, y que es justo. El Señor se pondrá en pie y muy pronto dirá, vengan aquí los benditos de mi Padre a las moradas eternas, sean recompensados por su sufrimiento, por su angustia, por su lucha, por su trabajo, por su perseverancia, sean ustedes recompensados. Pasen a mi reino y también a las moradas eternas. Pero a los otros dirá, apartaos de aquí, malditos, hacedores de maldad, al fuego eterno. Ustedes, los que pretendieron enfrentar al Rey de Reyes, al general de los generales, al dueño de todo lo que existe, se unieron las naciones para pelear en el Armagedón contra el Señor, porque se van a unir para luchar contra Él. Pero ahora verán la respuesta del Señor. Este es solo el inicio de una cantidad de calamidades que vamos a relatar, a leer a través del libro de Apocalipsis. Estamos en el inicio. Se está desatando apenas el sexto sello. Falta un sello. Y el séptimo sello, que es el próximo, será la apertura para una lista de 7 juicios más que existen dentro de ese sello. Estemos preparados para escuchar. Porque el gran día de la ira de Dios ha llegado y nadie podrá sostenerse en pie. Todos los hombres que dijeron ser fuertes, los que creyeron que su dinero los iba a librar,
los que pensaron que las torres que construían eran inconmovibles, los que hicieron casas, búnker, edificios, templos majestuosos contra los sismos. Actualmente se están haciendo torres muy altas y rascacielos que tienen bases antisísmicas contra cualquier terremoto o maremoto. Dios demostrará que no existe edificio que pueda quedar en pie cuando comienza el Señor a sacudir la tierra con sismos de magnitud que superan los 10 grados, que van por encima, cual nunca los hemos visto. Los mismos científicos han alertado que viene un terremoto para América que cubrirá desde Argentina hasta Alaska, dicho por ellos, sacudirá el continente entero. Pero aquí no estamos hablando de un continente, estamos hablando del planeta. Islas serán sepultadas, el mar levantará olas cual nunca las hemos visto, porque el Señor dijo en Mateo 24, será una tribulación, gran tribulación, cual nunca ha existido y jamás nunca volverá, porque son los días finales cuando la tierra será renovada para el reino milenial. Todo será un cataclismo, un caos, una oscuridad total. Se nos anuncia entonces con que el sol se oscurece y la luna se torna roja como sangre, y un gran terremoto, el inicio de la intervención de Dios, de la ira de Dios. Porque incluso hoy hemos escuchado que algunos terremotos y algunos cambios climáticos han sido ocasionados no precisamente por Dios. Hemos escuchado que hoy también los gobiernos élites, los poderes terrenales de hombres poderosos, algunos le llaman los Illuminatis y de distintas maneras, tienen nombres estas élites. Esos hombres han construido maquinaria científica, como por ejemplo la China construyó o fabricó un sol, una especie de sol que cuando hace frío o necesitan alumbrar o calentar cierto territorio, ellos hacen que ese sol brille, hecho por la ciencia. Los hombres juegan a ser Dios, el papel de Dios. Hay lluvia que ha sido ocasionada por la ciencia y ha causado grandes inundaciones. Se habla del proyecto HARP y de otros proyectos e inventos de la tecnología y han causado desastres. En una oportunidad hubo un terremoto en Haití y leímos por ahí en algunos noticieros que especialistas investigaron ese terremoto y fue ocasionado por científicos y pagado por gobiernos para causarle un daño a Haití. Hoy en día, muchos de los eventos que parecen naturales han sido causados por la ciencia, por los científicos. Pero en este caso, en el Apocalipsis, no intervendrá el hombre. Dios mismo desatará sus juicios y usará la naturaleza contra los hombres, que blasfemaron su nombre y se burlaron, los que le desafiaron. Entonces, el texto es muy claro. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, es decir, los poderosos, los grandes, los ricos, los capitanes, todo siervo, todo libre, todos los hombres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y escondednos de la ira del Cordero. Estamos asustados porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué pensaron estos hombres y estos gobiernos? ¿Qué pensó la humanidad? Los mafiosos, los asaltantes, los narcotraficantes, los secuestradores. Veía un reportaje que sacó una mujer que se hizo periodista, digamos así, una reportera. Ella cuenta su historia. Dice que ella era prostituta y trabajaba para mafiosos y fue rehabilitada. Ella dice que cuando trabajaba para los mafiosos, cuando estos mafiosos iban a la cárcel, a ella la llamaban, la contrataban
para que ella buscara niñas adolescentes y, si fuese posible, vírgenes, y las llevara engañadas en un tipo de secuestro, pero no por la fuerza, sino seducidas, les tendiera una trampa y las llevara a la cárcel. Y en la cárcel, los porteros, los guardias, los supervisores de la cárcel estaban pagados por estos mafiosos. Les pagaban para que entraran estas niñas y fueran violadas dentro de la cárcel, con el consentimiento de ellos. Y le preguntaron a ella, ¿cuántas niñas usted llevó? Dijo, más de 300 niñas. Y le preguntaron, ¿y existen todavía estas mafias? Dijo, sí existen, con el consentimiento de los gobiernos, de los dueños o vigilantes de las cárceles, porque a ellos se les paga mucho dinero para que esto pueda ocurrir. Bien, recientemente vi otro reportaje, una entrevista que le hicieron a uno de los poderosos delincuentes que llegaron en la migración. Lo entrevistaron dentro de la cárcel y le preguntaron cómo funcionan las mafias en los pueblos y ciudades de Colombia y de otros países. Y él dijo cómo trabajaban, incluso con la policía del sector. Le pagan al teniente, al sargento, al policía, le dan un dinero para que los policías permitan atracar, robar, vender droga y haya un control de la mafia. Y eran muchísimos hombres. Él dijo cuántos había en cada grupo y en cada sector. Cientos y miles de hombres mafiosos y obreros de estos capos trabajan pagándole a los policías y a los gobiernos para que los dejen trabajar. ¿En quién confiamos los ciudadanos que vamos a la calle a trabajar, a hacer nuestras diligencias? ¿En quién podemos confiar en un mundo como este lleno de depravación, donde las violaciones, atracos, secuestros y homicidios se cometen con el consentimiento de los coroneles, policías, ejército, donde las mafias tienen sociedad con los gobiernos? Amados hermanos, tenemos solamente la protección de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu Santo que llena nuestra vida y nos da poder y autoridad para predicar y vivir sin miedo en un mundo que aterroriza a causa de la maldad de los hombres. Se acerca la ira, la venganza de nuestro Dios contra una humanidad que se ha depravado como en los días de Noé, como en los días de Lot, como en Sodoma y Gomorra. El Señor hará llover piedras desde el cielo, como estrellas que caen, como cuando un árbol es sacudido y sus frutos descienden y caen violentamente contra la tierra. Se acerca la ira de Dios, cuando el sol será oscurecido, la luna se teñirá de sangre, los mares serán conmovidos, los cimientos de la tierra se abrirá y tragará a los hombres vivos. Será la intervención de nuestro Dios contra una humanidad que ha desafiado totalmente su autoridad. Ha desafiado la soberanía de nuestro Dios, que nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Llegó el momento. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que estar asustados. No hay miedo, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hemos sido puestos para estar bajo la ira de Dios, sino para alcanzar misericordia. Estos textos no necesitan mucha revelación, no necesitan demasiada iluminación. Lo que necesitan es una lectura humilde y consciente. Que la persona que lea lo haga con reverencia delante del Señor. Que haga un análisis concienzudo de su vida, de su estado delante del Señor. Estoy listo para partir con Cristo y escapar de los juicios que vienen hacia esta tierra. Estoy listo para que el Señor, en un solo abrazo, en un arpazo, me tome y me lleve a su presencia y me libre de todo lo que acontecerá a este planeta y a esta humanidad perdida y desafiante. ¿Estoy listo? Esta es una grandísima oportunidad para reflexionar, amigos, hermanos. Es una gran oportunidad que el Señor nos brinda. El universo será conmovido por el poder de Dios. Y esta vez para juicios finales. Porque el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que en los días de Noé el mundo fue sumergido, anegado en agua, en un gran diluvio universal. Pero ahora los cielos que ven ahora y la tierra que vemos ahora están reservados para el fuego. Cuando el cielo se incendiará, la tierra y todos sus elementos serán incendiados. El mundo será purificado por el Señor, limpiado, barrido, como cuando en una casa movemos todo lo que hay dentro,
todos los muebles y lavamos hasta el último rincón, de manera que la casa quede impecable y transformada. Y pintamos y decoramos todo como una casa nueva. Así Dios hará con este planeta para que venga el reino milenial de justicia del Señor, y el Señor descienda y ponga su pie en este planeta y gobierne el mundo. Esa es la lectura de hoy. Cierra con el versículo 17 que dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Toda rodilla temblará, y todos los hombres atemorizados tendrán que reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nos vemos en la próxima ocasión. Estimado amigo, usted ha escuchado la predicación del Evangelio. Estamos seguros de que Dios le ha bendecido. Usted puede pedir perdón a Jesucristo por sus pecados. Sin duda, Él le perdonará. Gracias por escucharnos.